Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro devocional de la carta de Hebreos. Hoy terminamos el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. Leemos entonces la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Acercarnos. Iniciamos esta sección con un por tanto, lo cual quiere decir que, de acuerdo a lo que se dijo anteriormente, inmediatamente antes de este texto, se nos hace esta exhortación a acercarnos al Señor y al trono de su gracia, pero no solamente a lo inmediatamente anterior se refiere el por tanto, sino también a lo que viene diciendo desde el principio de la carta, que Cristo es superior a los ángeles y a todo lo creado, porque Él es Dios hecho hombre, que Cristo es superior a Moisés, que fue el dador de la ley, porque Él mismo es la palabra de Dios y es el que instituyó su pueblo y el que le dio la ley, que Cristo incluso es superior a Josué, como lo vimos hasta esta altura del capítulo 4, porque se alcanza a citar a Josué, mostrando cómo él no les dio el reposo cuando los introdujo en la tierra prometida. Realmente el reposo lo tenemos en Cristo. Entonces, por tanto, de acuerdo a todo esto, iniciamos una sección, según dicen muchos estudiosos, en esta carta, y es cierto porque volvemos a tocar el tema del sumo sacerdocio de Cristo, que ya se había tocado en el capítulo 2, versículo 17, se había mencionado en el capítulo 3, versículo 1, y se va a mencionar varias veces de aquí en adelante en esta sección, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7, especialmente en el 8 y en el 9, para terminar definiendo el hecho de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Porque de nuevo tenemos que recordar que esta carta fue enviada a cristianos que habían salido de los judíos, por eso es la carta a los hebreos, y se les está enseñando, o más bien se les está exhortando en medio de la enseñanza, llamándolos o animándolos a no abandonar la fe en Cristo en la práctica, ni en la doctrina o en los conocimientos o en los conceptos que tienen sobre el Señor, y no volver de nuevo al judaísmo. También tengo que hacer un paréntesis para decir que este nos muestra la importancia de entender que antes de la oficialización histórica, como se muestran con documentos que no son bíblicos, de la cristiandad, antes de que incluso el Imperio Romano adoptara el cristianismo como su religión oficial, primero el Imperio Romano la persiguió y el cristianismo se desarrolló saliendo del judaísmo. En un principio se creyó como una secta judía el cristianismo, y de hecho el Hechos de los Apóstoles nos muestra que ellos seguían asistiendo al culto, porque eran judíos, al culto judío, al templo, y seguían guardando costumbres como el Shabbat. De hecho, esa es una de las alusiones que algunos hacen cuando aquí el autor habla en el capítulo 4, como lo vimos hasta el día anterior, con respecto a que Cristo es nuestro reposo, o Él es el que nos da el reposo, porque el séptimo día es de relación de Dios con la creación y con la humanidad, y la relación con Dios la restauramos por medio de Cristo, y por eso al final terminan haciéndose cosas como oficializándose para las iglesias cristianas la costumbre que ya tenían a estas alturas de reunirse un día adicional diferente al día en que se reunían de reposo el pueblo judío, porque Cristo es nuestro reposo, igual que más adelante dirá que Cristo es nuestra Pascua, y la ceremonialidad judía termina cediendo antes de la oficialización dentro de una religión cristiana por medio del mismo Imperio Romano, o antes de ello por medio de determinadas autoridades eclesiásticas en determinados lugares, termina cediendo ante la verdad de que Cristo es el preeminente. Por eso acá se nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La vida cristiana es una vida de relación con Dios por medio de Cristo. Es una vida de acercarse, no de alejarse.
Congregacionalmente, más adelante en esta misma carta se dirá que algunos tenían por costumbre no congregarse, entonces estaba mostrando que se estaban alejando por su costumbre de no congregarse de no solamente el concepto de Cristo o del cristianismo sobre Cristo, sino se estaban alejando de la comunión con el trono de la gracia por medio de Jesucristo. Y el sumo sacerdote que tenemos entonces para acercarnos con confianza tiene dos características, de acuerdo al versículo 14: traspasó los cielos. Más adelante se hablará en esta misma carta que es mayor que el sacerdocio de la descendencia arónica, porque ese solo traspasaba una vez al año el lugar santísimo para entrar en él y ofrecer sacrificios por él mismo y por los demás. Pero también se nos dice que él no solamente traspasó los cielos, es decir, que como vino del cielo y se hizo hombre, luego cuando fue resucitado, después de pagar por nuestros pecados, subió a los cielos, sino también se nos enseña en el versículo 15 que es porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Recordemos que el sacerdote o el sumo sacerdote era el líder del sacerdocio que intercedía ante Dios por las personas y tenía que compadecerse de ellas para interceder como si fuera él mismo, pero luego lo desarrollará esta carta. Aquí nos dice el resumen, que luego desarrollará en varios capítulos, que sencillamente él lo hace porque, como ya nos lo ha dicho anteriormente, Cristo fue un ser humano, Cristo se hizo hombre y se puede compadecer de nuestras debilidades porque fue, y claramente lo dice, tentado en todo, según nuestra semejanza, según nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Entonces Cristo vino a ser como lo fue Adán antes de caer. Cristo tenía la libertad de no pecar. Nosotros podemos pecar o no pecar, pero realmente en la práctica, pero realmente no tenemos la libertad de no pecar porque tenemos una tendencia pecaminosa. Interiormente por la representación que tuvo sobre nosotros Adán, pero Cristo fue hecho hombre por concepción virginal, dada por el Espíritu Santo dentro del vientre de su mamá, y vino sin naturaleza pecaminosa y luchó contra la tentación y venció donde Adán cedió, y como ser humano él fue tentado. Y algunos han dicho, aquí se nos pone el tiempo de la conjugación del verbo como si él todavía recordara esa época de tentación. Ya no es tentado, porque él ahora en su humanidad está a la diestra del Padre, en la gloria, tiene un cuerpo glorioso, el cual dice la Biblia tendremos todos los que creamos en él cuando resucitemos, que no puede ceder ante la tentación, es un cuerpo no corruptible, pero sí recuerda o tiene o mantiene la experiencia humana de la tentación continua como una forma de comprendernos o de entendernos, algo que no podría haber hecho si no se hubiera encarnado. Esto es un gran misterio. Dios decidió encarnarse a través de su Hijo para poder compadecerse mucho más de nosotros en su labor para salvarnos. Y debemos acercarnos confiadamente por ello, porque Él traspasó los cielos, vino de los cielos, pero volvió a los cielos, no traspasa simplemente un sistema religioso, un lugar santo o santísimo aquí en esta tierra, sino el mismo cielo, que es lo más santo y puro, donde está la morada de Dios. Aunque Él esté en todo lugar, por su presencia está de una forma especial en su lugar celestial, pero también sufrió, humanamente hablando, por nosotros, fue tentado y venció en ese terreno y murió en nuestro lugar. Entonces tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y la gracia es la palabra que significa no solamente perdón gratuito que no merecemos, sino también ayuda continua, gratuita, que tampoco merecemos. Entonces es gracia para poder vivir la vida cristiana. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y algunos dividen esto en dos. Dicen a alcanzar misericordia sería sobre las fallas que hemos cometido pasadas o que ahora estemos cometiendo para poder corregirnos, y hallar gracia sería para el oportuno socorro, para que se nos ayude en lo que tenemos que enfrentar luego, para que Dios nos acompañe y nos ayude a andar cada vez más en santidad. Esto solo lo podemos hacer si nos acercamos confiadamente a Dios. Al final, todo esto del sistema del Antiguo Testamento que estaba desapareciendo en este tiempo, todavía no se había destruido el templo judío por los romanos, y que ahora ya sabemos se dio en el orden de la revelación de Dios y del plan de Dios para establecer su reino cuando Cristo vino, nos permite ahora tener un libre acceso. Había mucha dificultad para acceder a Dios en la antigüedad, para mostrar que definitivamente el hombre por su pecado estaba alejado de Dios,
pero ahora en Cristo se nos abre un acceso profundo a través de la oración, pleno, sencillo, continuo, a través de la palabra, para poder ser perdonados, no solamente para que tengamos vida eterna, sino para que también acá podamos ser corregidos y ayudados en nuestra vida cada vez más de santidad. Entonces el llamado es: acerquémonos al trono de la gracia. Dejemos de pensar que Dios nos ha abandonado y que Cristo no puede perdonarnos o no puede ayudarnos a no caer y que seguiremos siendo iguales. Dios nos puede socorrer. Su trono es un trono ahora ya no de juicio para los que hemos confiado en Cristo, sino de gracia. Y si usted todavía no ha entendido que Cristo vino a perdonarlo precisamente para darle la gracia no solo de la libertad de la condenación, sino también de la libertad de la esclavitud al pecado, para que ahora pueda vencer por su gracia, es la hora de que se arrepiente y se convierta a Cristo. Oremos pues. Señor, ayúdanos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya tu trono, para quienes nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo como nuestro Salvador, termina siendo un trono de gracia y no de juicio, Señor. Porque ya en Cristo nuestros pecados fueron juzgados, presentes, pasados y futuros aún, y por eso tu gracia, Señor, nos acompaña. Ayúdanos a confiar en que no solo nos perdonas, sino que también nos capacitas por tu gracia en Cristo, por tu don inmerecido en Cristo, para vivir conforme a tu voluntad, para no andar en incredulidad, para no desligarnos, para no olvidarnos de ti, para no caer en pecado y para no deslizarnos, oh Santo Señor, en una vida lejos de ti, una vida sin reposo, una vida sin paz en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.